Hola gente, iQuester vuelve a estar en línea desde Multiverso Friki, donde las Master Balls se venden a precio de coste. Veréis, estaba leyendo las instrucciones del farmacéutico y consultando el medicamento cuando pensé que ahorraría tiempo bebiéndome una poción multijugos, y entonces se me ocurrió la idea para mi siguiente vídeo. Los que seáis fans del Potterverse, seguro que habéis soñado en más de una ocasión con recibir la carta de admisión en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, pero tanto los libros como las películas se centran más en las aventuras que en cómo es el día a día de los estudiantes de magia. Por eso en estos vídeos os resumo a grandes rasgos cómo es la vida de un estudiante de Hogwarts. ¡Dentro intro! Todo comienza unos años antes de que recibamos la carta más famosa de la cultura friki. Desde el momento del nacimiento de un mago o bruja, una pluma encantada escribe su nombre en un pergamino para asegurarse de que hasta los nacidos de Muggles tendrán la oportunidad de aprender magia. 11 años después, recibiremos la codiciada carta que nos informa de que nos han admitido en Hogwarts. Si tenemos al menos un mago en la familia, la carta nos la enviarán con una lechuza, y si somos el primer mago o bruja de la familia, entonces nos la traerá un funcionario del Ministerio de Magia o alguien del personal del colegio para poner a todos al corriente y que nadie piense que es una broma. Recordemos que el Estatuto Internacional del Secreto prohíbe a los Muggles conocer la existencia de la magia, pero los que están emparentados con alguien mágico son una excepción. El texto de la carta dice: «Estimado señor o estimada señorita, más nuestro nombre completo. Nos complace informarle de que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Encontrará adjunta una lista de todos los libros y materiales necesarios. El curso comienza el 1 de septiembre. Esperamos su confirmación para no más tarde del 31 de julio. Y termina con la firma del subdirector de turno. En otro pergamino tenemos la lista de todos los materiales, que está dividida en 3 partes. Uniforme, que son 3 túnicas sencillas de trabajo, un sombrero negro puntiagudo para uso diario, un par de guantes protectores y una capa de invierno. Libros, que son el libro reglamentario de hechizos de Miranda Goshawk, Historia de la magia de Bathilda Bagshot, Teoría mágica de Adalbert Waffing, Guía de transformaciones para principiantes de Emmerich Switch, 1000 hierbas y hongos mágicos de Phillida Spore, filtros y pociones mágicas de Arsenius Jigger, animales fantásticos y dónde encontrarlos de Newt Scamander, y las fuerzas oscuras, una guía para la autoprotección de Quentin Trimble, y equipos mágicos que consiste de una varita, un caldero de peltre de número 2, un telescopio y una balanza de latón. Termina diciéndonos que los alumnos de primer año no pueden tener una escoba propia y que además los alumnos pueden llevar una lechuza, un gato o un sapo como mascota. Una vez respondida la carta, hay que hacerse con el material, y el lugar donde se consigue todo es el Callejón Diagon, lugar al que no podemos aparecernos porque no tendremos permiso hasta los 17 años. Así que nos tocará usar polvos flu, y si no tenemos chimenea conectada a la red, habrá que ir por el muro de ladrillos que está en la parte de atrás del caldero chorreante. A menos que hayamos venido con la cartera llena de dinero mágico, tendremos que hacer una parada en Gringotts, ya sea para crearnos una cuenta bancaria o para sacar el dinerito de una de las cámaras subterráneas a las que se accede mediante una vagoneta de raíles. Cuando tengamos el dinero, habrá que visitar varias tiendas del callejón. El uniforme podemos comprarlo en la tienda de túnicas para todas las ocasiones de Madame Malkin o en Twilfititattings. La librería más famosa es sin duda alguna Flourish Blotts. El caldero lo encontraremos en la sucursal de Calderos Pottage y la varita podemos elegir comprarla en Ollivanders o Varitas Maravillosas de Jimmy Kiddle. Y el resto podemos conseguirlo en Equipamiento Mágico de Sabiondos. Otros artículos que no nos mencionan en la carta, pero que podría interesarnos conseguir, son pluma y tinta, que venden en plumas amanuensis y en complementos de escritura Scribulus, pociones e ingredientes para ellas en los boticarios del señor Mulpepper, Slack Jiggers y J. Pippin, y las escobas las encontraremos en artículos de calidad para Quidditch, Broomstick y escobas de segunda mano, y no os perdáis la tienda de Gamble y Gapes o Sortilegios Weasley si estáis tramando alguna broma mágica. Ya matriculados y equipados con el material, solo nos quedará esperar el gran día para ir a la estación de King's Cross y subirnos al expreso de Hogwarts en el andén 9 y 3/4, cuya entrada está en una columna entre los andenes 9 y 10. Tras un viaje de varias horas, llegaremos a la estación de Hogsmeade, donde el guardián de llaves y terrenos de Hogwarts nos guiará hacia la orilla del lago para subir a unos botes que navegan con magia hasta una gruta bajo el castillo. Esto solo será así en nuestro primer año. Los demás viajan al castillo en unos carruajes tirados por Thestrals. Mientras que los alumnos veteranos van directamente al gran comedor donde se celebrará el banquete de bienvenida, los de primer año son recibidos por el subdirector, quien les explicará cómo funcionan las casas y los puntos. Después de eso y del discurso de bienvenida del director, comienza la
la ceremonia de selección en la que los alumnos de primer año son llamados por orden alfabético para ponerse el sombrero seleccionador y ser asignados a una de las casas. Por si alguien se lo pregunta, la mía es Slytherin. Luego comienza el banquete de bienvenida, en el que los platos se llenan de comida mágicamente. La comida del banquete varía en cada año y, salvo por la cantidad, no se diferencia de las comidas del resto del año. Puede tener ternera, pollo o cerdo asados, chuletas de cerdo o cordero, salchichas, tarta de ternera y riñones, patatas cocidas, asadas, fritas o en puré, pudding de Yorkshire, guisantes y zanahorias. Y de postre, tarta de manzana, helado, bollo manchado, pastel de chocolate, tarta de calabaza, bizcocho de frutas, eclair de chocolate, fresas, gelatina y arroz con leche. Cuando el banquete llegue a su fin, los prefectos guiarán a los alumnos de sus casas hacia sus respectivas salas comunes. La sala común es donde los alumnos de una casa se reúnen y conviven. En ellas podremos estudiar, descansar y relacionarnos con nuestros compañeros, y además están conectadas a un dormitorio masculino y otro femenino. Si hemos sido seleccionados para Gryffindor, nos iremos al 7º piso de la torre del mismo nombre, donde está el retrato de la Dama Gorda, a quien tendremos que darle la contraseña para que nos abra la entrada que tiene detrás. La sala tiene forma circular y está decorada con tapices en los que predominan los colores escarlata y dorado. También tiene muchos sofás y sillones donde los alumnos pueden relajarse, además de un tablón de anuncios que todos pueden usar. Se sabe que las escaleras que conducen al dormitorio de las chicas están encantadas para convertirse en un tobogán cuando un chico intenta usarlas, pero no al revés. En los libros, Ron se queja de que eso no es justo y Hermione responde que así lo hicieron los fundadores, dándonos a entender que esto pasa en las otras casas, pero nunca nos lo han confirmado. Si somos Hufflepuff, bajaremos al pasillo por el que se accede a las cocinas. En una pila de barriles, deberemos golpear con nuestra varita el segundo barril desde abajo que queda en medio de la segunda fila, al ritmo de Helga Hufflepuff para que el barril se abra, mostrando así la entrada. Como curiosidad, esta es la única entrada a una sala común que tiene un sistema antiintrusos, ya que si no hacemos esto correctamente, los barriles nos echarán vinagre encima. Esta sala está llena de sofás y sillones de color amarillo y negro, y en todas las puertas y ventanas son circulares. A los que seáis fans del universo de Tolkien, os parecerá que esta sala es muy parecida a las casas de los hobbits en la comarca. Al igual que Gryffindor, Ravenclaw también tiene la sala común en la torre con su mismo nombre, en el 5º piso. La entrada es una puerta sin picaporte con una aldaba con forma de águila que nos planteará un acertijo que deberemos resolver o al menos responder de forma inteligente. Algunos acertijos conocidos y sus respuestas fueron: ¿qué fue antes, el fénix o el fuego? Respuesta: el círculo no tiene principio. ¿Y a dónde van los objetos desaparecidos? Respuesta: a la nada, es decir, al todo. Si fallamos, deberemos esperar a que venga un compañero Ravenclaw que resuelva el siguiente acertijo por nosotros. La sala tiene ventanas en forma de arco con cortinas de colores azul y bronce, y una alfombra que simula un cielo estrellado y que se ilumina por la noche y se refleja en el techo con forma de cúpula. Hay una estatua de mármol de Rowena Ravenclaw junto a las escaleras que conducen a los dormitorios y también varias mesas y estanterías sobre la alfombra estrellada. Y si pertenecemos a la casa de Slytherin, deberemos ir a un pasillo de las mazmorras y decir la contraseña frente a un muro de piedra que se abrirá mostrándonos la entrada. Una parte de esa sala se extiende por debajo del lago negro, y hay cristales que permiten a los estudiantes ver al calamar gigante y a otras criaturas que lo habitan, y hace que la luz de la sala adquiera un tono verdoso. También tiene sofás y sillones tapizados con cuero negro, mesas de madera tallada con manteles que la adornan y armarios de madera negra, además de que el movimiento del agua del lago crea un sonido muy relajante en su interior. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos y dadle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.